acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Es algo que practicamos para ponernos en forma y que tiene unos requisitos a los que llamamos normas. Puede ser un balón, una bici o con raquetas. O puede verse en el televisor tomándose alguna bebida. Siempre estuvo de moda para todos los valientes que prefieren practicarlo y no dormirse en los laureles. No te pierdas todos los lunes, miércoles y viernes tu programa 91.7 Deportes. Todas las noticias deportivas en un solo lugar. 91.7 Deportes, 11:30 de la mañana por Radio YSUCA. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba en paz súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron a 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Radio YSUCA, siempre informando para ti. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía a Radio YSUCA. En este espacio de la entrevista hablaremos sobre violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción y para eso ya se encuentra con nosotros Ruth López, jefa jurídica anticorrupción y justicia de Cristosal. Ruth, buenos días. Buenos días, Imelda, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer estar con usted y con la familia de Radio YSUCA. Muchísimas gracias, Ruth, por su tiempo. Bueno, 5 organizaciones sociales, entre ellas Cristosal, recibieron 338 denuncias solo en el primer mes de implementación del régimen de excepción, denuncias de violaciones a los derechos humanos. Y también un informe en conjunto entre Human Rights Watch y Cristosal han señalado que un número creciente de evidencias indican que las autoridades salvadoreñas han cometido graves violaciones a los derechos humanos desde que se adoptó el régimen de excepción el pasado 27 de marzo. Coméntenos, Ruth, por favor, sobre qué tipo de casos son los que ha atendido Cristosal en el marco de este régimen de excepción y que están consolidados en estos informes juntos con estas organizaciones de la sociedad civil y también con Human Rights Watch. Así es, Imelda, efectivamente. Solo le voy a agregar un dato. ¿Sí? Hasta el viernes, solo Cristosal había recibido 275 denuncias. Es decir, el periodo en el que se evaluó estas 338 de conjunto con otras organizaciones, incluyendo el IDUCA, es nada más el primer mes, pero ya hasta el viernes teníamos 275, todavía no se han procesado las del fin de semana, aunque ya los compañeros que están de turno, por supuesto, evacuaron esas denuncias. Siempre cuando alguien pone una denuncia hay que hacer un proceso de verificación, pero además también de profundización en cuanto a la denuncia, porque no es lo mismo cuando la ciudadanía recibe las denuncias, hace la denuncia y registra los hechos, que cuando ya uno desde una perspectiva jurídica empieza a evaluar la denuncia interpuesta y se hace una entrevista con la ciudadanía para poder profundizar. A ver, nosotros de estas 275 denuncias son por abuso de autoridad, es decir, aquí el 85% por ejemplo de estas es por detenciones arbitrarias. El resto también aquí hay algunas, por ejemplo, denuncias de maltratos físicos, de lesiones que haya producido algún miembro de la corporación policial.
o de la Fuerza Armada, porque también esa es una constante que estamos recibiendo, que aquí no solo la corporación policial está produciendo este tipo de abusos, sino también la Fuerza Armada. Y también hay situaciones como allanamientos de la morada, es decir, cuando irrumpen dentro de una vivienda sin tener una orden judicial, pero también sin tener el consentimiento de o una orden de la Fiscalía con una autorización, y irrumpen en la vivienda de una manera arbitraria, ¿no? Entonces, en este caso, también se registra, las personas están presentando sus denuncias por estos casos. ¿Cómo no? Han recibido también denuncias en estas detenciones arbitrarias, Ruth, incluyendo algunas que podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración y de la muerte de 2 personas que se encontraban privadas de libertad. Han mencionado como el caso del joven músico Elvis Josué Sánchez, de 21 años, y también de Walter Vladimir Sandoval, que era un trabajador agrícola. Coméntenos, por favor, en qué contexto se han dado estos hechos y la responsabilidad del Estado sobre ellos. Exactamente. Efectivamente, hay otros dos casos que también han sido muy importantes. Ya hoy hay 7 personas que han fallecido en centros penales, según reporta la prensa nacional. Y esto es bien relevante porque son personas que han estado bajo la custodia del gobierno, bajo la custodia del Estado, y bajo la custodia del Estado es que han fallecido. Es decir, son homicidios que se producen en un contexto que no está del todo claro, y por tanto una de las solicitudes que se hace y de los llamados que se hace a la autoridad es para que verifique, para que investigue y por supuesto se deduzcan las responsabilidades a nivel administrativo y también penal de las personas que pudieron haber estado involucradas en estas lesiones y que llegan a producir la muerte de estas personas. O sea, este tipo de situaciones es realmente inaceptable porque ocurren, como decía, bajo la custodia del Estado. Y esto implica además también que hay personas con discapacidad que también han sido vulnerados. Es decir, aquí estos 2 casos que se han mencionado, tenemos que mencionar otro también que ha sido muy públicamente muy tratado, y es el caso de una persona con discapacidad que también murió. Y esto implica, por ejemplo, la vulneración de muchos derechos, porque hay una vulneración ahí al derecho a la vida. Hay otras vulneraciones de derechos que se han registrado, como por ejemplo el de la intimidad, cuando la policía o la Fuerza Armada solicita los teléfonos de las personas y les pide que se los entreguen para hacer un proceso de verificación. En ese proceso de verificación se hace extracción de la información que no está relacionada con el caso, tal como lo dice la misma ley, ¿verdad?, de intervenciones telefónicas, etcétera, donde tiene que circunscribirse a ciertos límites esa intervención, y aquí se produce una vulneración total de la privacidad bajo el argumento de que estamos bajo un régimen de excepción y por tanto no hay una garantía para asegurar la no intervención de las telecomunicaciones, y bajo ese criterio es: deme el teléfono y yo se lo reviso, y entonces bajo un criterio incluso subjetivo de si me parece que este mensaje puede ser constitutivo de una vinculación con un grupo de pandilleros o no. Esto ha llegado a haber tales vulneraciones, por ejemplo, que en redes sociales ha circulado como una persona que tenía rutas de distribución, por ejemplo, de lácteos, con lugares específicos de cobro, y que eso puede verificarse, ¿no?, por la habitualidad con la que se realiza la actividad, etcétera, y por el giro del negocio al que la persona se dedica y con la que trabaja. Pues fue detenido justamente al revisarse el teléfono, se verifica de que hay ciertos lugares y ciertos puntos de entrega y ciertos puntos de recogida, en ese caso de dinero. Yo creo que este tipo de situaciones, lamentablemente, lo que están haciendo es vulnerando los derechos de la ciudadanía. Y aquí no estamos hablando de la defensa de grupos criminales, porque desafortunadamente, y bueno, con un manejo mediático, se ha tratado de, en este caso, de criminalizar la actividad de defensa de derechos humanos, de decir, bueno, el que está el que defiende derechos es porque está con pandilleros, y aquí lo que se está tratando de reivindicar, lo que se hace con las organizaciones, de registrar precisamente estas vulneraciones, porque la suspensión de derechos implica la suspensión de derechos para todos y todas las ciudadanas del país. Es decir, no estamos hablando de los grupos criminales, y cuando nos ponemos en una posición del que nada debe, nada teme, lo que estamos haciendo también es consintiendo esas vulneraciones por parte del gobierno, que no debe hacerlas. Es decir, el gobierno tiene suficientes herramientas, suficientes elementos
como para poder advertir, para poder tener procesos de investigación previa, porque además si se está deteniendo a la persona es porque algo debiera, ¿no? Haberse investigado. Sin embargo, la generalidad no es esa. La generalidad es que se están haciendo redadas. Otro de los puntos importantes en estos patrones de comportamiento es que se están cumpliendo cuotas, y esto es sumamente grave porque por cumplirse una cuota se están llevando precisamente a mucha gente inocente. Y cuando uno hace una relación de todos esos derechos que son vulnerados y que nosotros recibimos reportes, yo le decía al inicio las 3 que más recibimos, pero esos no son los únicos. Uno advierte, por ejemplo, vulneraciones de derechos de personas inocentes, como el mismo derecho a la vida, porque cuando una persona, y de la seguridad y la integridad personal, porque cuando una persona es llevada a un centro, se le detiene, ya sea una Bartolina o un centro penal, se le coloca al lado de personas que sí han cometido delitos. Entonces, esto implica, por ejemplo, que puedan ser sujetos y víctimas de golpizas o de algunas acciones de violencia. Y estamos hablando también de personas, como les decía, inocentes, ¿no? Pero si seguimos profundizando en las vulneraciones, está también el derecho a la intimidad, el derecho al honor, cuando estas personas son exhibidas a través de las cuentas de redes sociales de la misma autoridad. O sea, ¿cómo esa persona recupera ese honor? Porque además ya una vez que está puesto en redes sociales, en cualquier momento y con su nombre, en cualquier momento, por cualquier otra situación, esta persona en un proceso de verificación va a salir que tiene un antecedente, ese antecedente policial de que además estuvo detenido y esta es la foto, etcétera, incluso hasta en la búsqueda de un empleo. O sea, estas cosas impactan seriamente a la ciudadanía, no podemos verlo de una manera menor. Yo creo que es muy irresponsable por parte de nosotros mismos como ciudadanos y ciudadanas pensar de que esto a mí primero no me va a tocar, no le va a tocar a ningún familiar, pero además como no me toca a mí y no le toca a ningún familiar, no importa que exhiban a la gente cuando, insisto, esto tiene repercusiones para la vida, para la familia misma, para la comunidad. Y otro elemento y otro rasgo que se ha evidenciado es la estigmatización de las personas cuando residen en zonas de pobreza, ¿no? Esto es una situación incluso muy, muy grave porque lleva también a discriminación. Es decir, lo que se está produciendo también es que casi ser, lo que dicen las redes, ¿no? Ser hombre y entre 18 y 30 años es casi un delito. Y si además vive en zonas pobres, pues entonces más todavía. Y si además tiene un tatuaje, aunque sea artístico, pues peor. Y esto no es un tema, insisto, de los otros, ¿verdad? Esto es un tema de nosotros. Y cuando digo de nosotros es que somos un país muy lastimado desde la guerra por una serie de vulneraciones, y casi pareciera que en El Salvador se consiente las vulneraciones de los derechos de los demás. Entonces solo la gente protesta cuando le corresponde a sí o a su familia. Yo creo que esto es un tema que tenemos que ir ganando poco a poco en la conciencia de que hoy son unos, pero mañana pueden ser otros. Esto, insisto, cuando uno lee las denuncias, realmente son muy fuertes, impactantes. La mayoría de denunciantes son mujeres, madres, hermanas, hijas. Hay situaciones que le digo de casos en los que, por ejemplo, una persona que trabaja en pick-up está entregando el dinero a la dueña, ¿no? de los pick-up, y esta persona, entonces en ese momento llega la Fuerza Armada, en el momento que están haciendo la entrega del dinero del día, que es el pago, eso es la actividad normal. Pues esto es tomado como agrupaciones ilícitas, esto es tomado como una reunión ilegal, esto es tomado como la pertenencia a un grupo de extorsión, y bueno, se llevan a la persona, etcétera, aun cuando existen incluso enfermedades crónicas como una insuficiencia renal. O sea, todo este tipo de situaciones, además sin investigación, ¿verdad? Y esto nos lleva a otra fase, y es que cuando ya esta persona llega ante un juez, pues tampoco tiene una garantía del derecho a la defensa, y ahí siguen las vulneraciones, ¿no? Y no porque no voy a tener un defensor público asignado,
sino porque este mismo defensor público, en las condiciones en las que está el país, en las condiciones en las que está el sistema, tampoco puede garantizar una debida defensa. Una debida defensa, ¿por qué? Porque el juez, cuando tiene el juez delante, ese juez está procesando en ese momento más de 150 personas, son audiencias masivas. La individualización de todas estas conductas, de todas estas personas, de la actividad que realiza cada una de estas, no es posible hacerle una audiencia de este tipo, donde dura además 4 o 5 horas, y estamos hablando de más de 150 personas, cuando una audiencia ordinaria podría durar eso con menos personas, ¿no? Estamos hablando de 3 o 4 personas podría llevar esa cantidad de horas. Pero el asunto es que se van sumando estas vulneraciones a las que ya venía haciendo referencia, y es muy lamentable porque el defensor público tampoco tiene todos los elementos, no se le da la palabra, no tiene todo el tiempo, no puede recoger todas estas pruebas como para decir, y mire, esta persona no ha tenido nunca ningún vínculo, nunca ha estado relacionada, etcétera. Pero además de eso, el juez, como les decía, tampoco puede valorar adecuadamente, y entonces lo que se está produciendo son detenciones masivas, y se les está enviando de manera masiva también a los centros penales ya una vez que han pasado la audiencia. Y si seguimos sumando a las vulneraciones, fíjense que otro de los grupos que también está siendo bastante vulnerado, además de, ya dijimos, jóvenes con tatuajes, sectores pobres, son personas que tienen algún antecedente, y algún antecedente me refiero a que ya cumplieron su condena. Es decir, una persona puede haber cometido un delito. Esto no es como tener una enfermedad que uno piensa, no, es que si ya la tuvo, la va a tener siempre. Y yo creo que hay que ser bien conscientes en esto, autocríticos como sociedad, porque no permitimos, o sea, no se está permitiendo y se está también revictimizando también en algunas condiciones, en algunos casos, en los que personas que han cometido un delito, ya ellos cumplieron con su condena, cumplieron con su pena, cumplieron con su tiempo, tienen lo que se denomina la carta de libertad, ¿no? Que es una persona que ya cumplió, y resulta que nuevamente, por tener un antecedente o por haber sido señalado previamente, pues entonces es nuevamente capturado y además procesado bajo las mismas condiciones que estoy narrando de personas que nunca cometieron un delito. Y esto implica, fíjense que es bien grave, porque esto implica justamente, y regreso a la idea inicial, que hoy estas personas son exhibidas, se les toma fotografías, se expone sus rostros, su nombre, sin habérsele seguido incluso un proceso, y después de que se le hace la audiencia van a un centro penal detenido, pero resulta que cualquier persona que después, ya solo por ese mismo hecho, más adelante con otro régimen de excepción, bueno, como usted ya estuvo en el primero, nos vamos en el segundo, ¿verdad? Y nos vamos en el tercero. Y pues, insisto, estas son afectaciones a la vida, ¿verdad? Hay una afectación directa a la vida, a situaciones familiares concretas. Aquí estamos hablando de familias afectadas. Si solo Cristosal ya hasta el viernes había recibido 275 denuncias, aquí podríamos estar hablando perfectamente de 275 familias, ¿verdad?, que han sido afectadas, y más, porque nuestras familias son bastante extendidas, ¿no? Es decir, la afectación familiar que se produce es fuerte. Entonces, la responsabilidad, cuando ya vamos a la responsabilidad, por supuesto, una persona que un miembro de la policía o de la Fuerza Armada que captura a alguien de manera irregular y que además hace abuso de la fuerza, etcétera, pues puede ser denunciada ante la inspectoría. Pero también dentro de la Fuerza Armada hay un área donde usted puede poner la denuncia. El problema es, y bueno, ante la fiscalía, etcétera, después seguir un proceso, pero el problema es ¿cuándo o en qué momento estas personas van a realmente ser declaradas responsables por esos daños? Imagínense las personas que han sido detenidas de manera injusta, de manera arbitraria, y han muerto en un centro penal, ¿verdad? Víctimas precisamente de otros internos, o quizás víctimas también de los mismos miembros de custodio de los centros penales. Entonces, ¿en qué momento se determina la responsabilidad y también se cumple, ¿no?, por estas vulneraciones que se han producido, que incluso llevan hasta la pérdida de la vida?
Yo creo que hay que hacerlo, o sea, las denuncias hay que presentarlas, las denuncias hay que darle seguimiento. Muchas familias no denuncian, Imelda, y quiero que lo sepan también la población que nos escucha, no denuncian también por miedo. No denuncian por miedo al estigma mismo, no denuncian por miedo a que algunos tienen empleos en sector gobierno, es decir, un hermano o la pareja. Nosotros podemos decir a veces muy fácil, no, es que la familia primero y yo lo defiendo a toda costa, ¿no? Pero cuando de eso depende la alimentación de hijos, etcétera, yo he conocido de casos de personas que las he animado a denunciar y no han podido y no es que no han querido, es que han estado realmente condicionadas por el tema de la situación en la que viven, no por el entorno en el que están también. Esas son vulneraciones también a los derechos de la familia. También, es decir, exactamente. Ya no solamente las vulneraciones a los derechos de las personas capturadas, sino también vulneraciones a los derechos de las familias. Así es. Y además a la colectividad misma, porque por ejemplo el caso que vimos de Soyapango, de los primeros casos que vimos, también conocí un caso en Chalchuapa, en el Congo, donde se llevaron 25 personas de una sola vez, todas las familias pues diciendo, mire, ellos estaban incluso enlistados en el ejército, les dieron permiso y cuando llegaron a su casa, pues esa misma noche los capturaron, incluso algunos se les atribuyen, por ejemplo, delitos como desórdenes públicos o como resistencia. Y lo que la familia narra es que pues si estaban dormidos llegan a sus casas, irrumpen en sus viviendas, se los llevan, etcétera. O sea, todo este tipo de situaciones que son totalmente irregulares y que además se cubren bajo el manto de un régimen de excepción. Yo quiero aclarar que el régimen de excepción suspende algunos derechos y algunas garantías. La inviolabilidad de la morada, por ejemplo, no es un derecho, una garantía que esté suspendida. Tampoco está suspendido, por ejemplo, la limitación de la circulación. Eso no está suspendido. Eso de que usted no puede salir de aquí, no puede entrar aquí, tampoco. Está suspendido, por ejemplo, no el derecho a la defensa, porque el derecho a la defensa no está suspendido, sino a contar con una defensa de manera inmediata, es decir, sin tener que esperar hasta casi la audiencia, ¿no? para tener una defensa. Y esto incluso, esta suspensión de este derecho, quiero decir que va en contra de los tratados internacionales, porque los tratados dicen que si algo no se puede suspender de ninguna forma es esta garantía, ¿no? Precisamente porque si una persona ha sido detenida injustamente, pues lo que hay que hacer es tratar de extraerlo del sistema para que no se produzcan otras vulneraciones, justamente por eso, por los casos que he narrado. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo otros derechos, por ejemplo, que han sido suspendidos, el de reunión y el de asociación. Por eso es que cuando se llega a veces a lugares donde hay varias personas reunidas, como el caso del señor que les decía y de sus compañeros que estaban entregando el dinero que se había recogido en el día, pues entonces ahí mismo se actúa, ¿no? la policía y la Fuerza Armada. Sin embargo, o sea, el contexto en el que esto pasa son precisamente los temas que hay que analizar, ¿no? de las verificaciones que se tienen que hacer. Y otro elemento, antes de que se me olvide, que también hemos estado advirtiendo, es que hay muchas, se están produciendo capturas por denuncias, voy a decir ciudadanas, entre comillas, porque no sé hasta qué punto ese es un ejercicio real de la ciudadanía, cuando por rencillas personales o familiares se expone que fulano o fulano de tal están vinculados con pandillas y ustedes deben investigarlo y se etiqueta a la policía, etcétera, porque esto realmente, o sea, se están llevando de encuentro a familias simplemente por diferencias que hayan tenido en el pasado de diferentes tipos, ¿no? Entonces, todo este tipo de situación, como les decía, viene bajo este manto supuesto del régimen de excepción, bajo el supuesto manto de protección que el gobierno quiere dar cuando realmente lo que se está produciendo son más vulneraciones. Insisto, esto no es un tema de estar en contra de las políticas de seguridad. Si aquí funcionó un plan control territorial, creo que desde el día 1, y ahí vamos a cumplir casi 3 años, creo yo, del plan control territorial, y todo era una maravilla, vivíamos en el país de las maravillas hasta el 24 de marzo, y de pronto el 25 pues ya amanecimos con una ola de asesinatos, ¿no? De homicidios en este caso. Entonces,
creo que es necesario poner sobre la mesa también ese contexto, estas suspensiones de derechos que se producen a partir de la aprobación del régimen de excepción, donde, insisto, o sea, por ejemplo, hay garantías procesales suspendidas, hay el derecho de reunión, de asociación y de reunión. Está también suspendido el de la inviolabilidad de la correspondencia, el de la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la ampliación del periodo de 15 días en vez de 72 horas para llegar ante el juez. Pero aún así, con todas estas garantías suspendidas, hay otras, como ya les refería, que no. E incluso dentro del artículo, por ejemplo, el 12 y el 13, que son artículos muy, muy importantes, ahí nadie puede, por ejemplo, es una garantía que no está suspendida, nadie puede declarar contra sí bajo ninguna presión, y cualquier declaración que se obtenga de esta manera pueden ser declarados responsables los funcionarios, no solo que la utilicen, sino que la obtengan también. Es decir, aquí estamos hablando de una coacción, ¿no?, para una declaración. Sin embargo, todavía no se ha, bueno, este informe es un informe abierto mientras dure el régimen de excepción, así como ocurrió con la pandemia. Y yo creo que son situaciones que también tendremos que documentar y verificar más adelante. Otro elemento es que, bueno, este no es el primer régimen de excepción que vivimos, ¿no? O sea, ya cuando la pandemia, el gobierno entendió que no tenía otra forma de controlar la pandemia más que con un régimen de excepción, y la vida demostró que no era así, que se podían haber establecido limitaciones de derechos y no necesariamente haberlo hecho como se hizo, o sea, con centros de contención donde la gente fue llevada a esos centros de contención casi que como castigo. No sé si lo recuerdan, hoy casi nadie quiere hablar de eso, pero así fue. Las personas eran detenidas en la calle por no tener una carta, por no coincidir el número de DUI, etcétera, y eran llevados a centros de contención en condiciones infrahumanas, ¿verdad? Eso del distanciamiento social jamás existió. Yo recuerdo esas imágenes de camarotes, ¿verdad? Del gimnasio, por ejemplo, de colchonetas en el piso, donde qué distanciamiento había. O sea, realmente no había una intención de cuidar a la ciudadanía, había una intención de castigar a la ciudadanía que no se sometiera precisamente a las reglas establecidas, en este caso por el gobierno. Entonces, este tipo de situaciones no es la primera vez que las vemos. Aquí estamos frente a un nuevo escenario, otra vez un régimen de excepción. Parece que al gobierno le gusta el régimen de excepción. Yo creo que se va a prolongar. Ya tenemos una extensión. Yo creo que lo más probable es que se extienda. Creo que no sé cuánto tiempo, ahí si no tengo la bolita mágica no me da para saber cuántos regímenes de excepción más van a ser aprobados. ¿No hay límite para que hayan prórrogas? Fíjese que prórrogas del mismo decreto sí, una vez, pero el tema es que se puede volver a establecer volver un régimen. Aprobar y volver a prorrogarlo. Y yo creo que esto está relacionado también a la intención del gobierno de mantener un control social, pero además de controlar la narrativa gubernamental. Porque este tipo de situaciones extremas, como ocurrió durante la pandemia, si es que nosotros vemos la comunicación durante la pandemia y la analizamos ahora y es prácticamente la misma, y es el control de, bueno, yo lo que estoy haciendo es cuidándolos, ¿verdad? Es el típico maltratador, o sea, yo lo que estoy haciendo, esto lo estoy haciendo por tu bien, por cuidarte. Y quienes se opone a esto, entonces es porque es el enemigo, ¿no? El enemigo, y el enemigo está en contra tuya. Es una narrativa bien simplista, porque aquí, insisto, hay distintos factores. Hemos narrado algunos casos, pero bueno, hay cientos más. Y hay otros que no se conocen, y esto es importante, ya les decía, porque las personas no quieren hacer la denuncia públicamente. Creo que las redes sociales han sido importantes en la exposición pública precisamente de las vulneraciones, y esto no es un tema, a mí me molesta un poco cuando a veces en redes se expone un caso y algunos usuarios de las redes empiezan, no, a este no hay que defenderlo porque votó, ¿verdad?, por tal partido o porque apoya al presidente. Yo creo que es lo más mezquino que podemos hacer, porque al final esto no es un tema de colores y de banderas políticas, es un tema humano, es un tema de defender lo mínimo que puede tener una persona, que es dignidad, ¿no? Y su vida al final. Así que más o menos ese es el contexto. Hay muchísimas vulneraciones más. Ya les decía, el mismo derecho al trabajo está siendo vulnerado cuando estas personas son detenidas, no saben
cuándo van a volver a su vida. El empleador busca a quien lo sustituya y pues cuando ya regresa la persona ya no solo tiene el estigma, sino que ya no tiene el trabajo. Son situaciones muy, muy lamentables. Yo creo que al final estos son procesos que habrá que delimitar, que ver. Otro asunto es que el sistema no está funcionando para proteger a la ciudadanía. O sea, cuando nosotros advertimos cuáles son las organizaciones que están realmente levantando su voz por la ciudadanía, son organizaciones de la sociedad civil. Y fíjense que aquí, por ejemplo, en el caso de Cristosal es una organización que tiene mucha experiencia en el trabajo con derechos humanos por muchísimos años y que además ha sido muy beligerante en la protección de personas que han sido desplazadas, que han sufrido desplazamiento forzado por las mismas pandillas. Entonces, es una organización que ha venido trabajando para proteger a la ciudadanía víctima de pandillas, y es un poco contradictorio que hoy, ¿verdad?, quien se le adjudique ese estigma también de proteger a los pandilleros, ¿no? Cuando, insisto, la organización tiene mucha experiencia, muchos años de trabajo con personas desplazadas. Bueno, Ruth, necesitamos hacer un breve corte en este momento, pero al regresar también la audiencia va a tener la oportunidad de hacer preguntas o comentarios en este espacio de la entrevista. Así es que no nos cambie, volvemos de inmediato. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Gracias por continuar en sintonía de Radio YSUCA. Esta mañana hablamos sobre violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción. Está con nosotros Ruth López, jefa jurídica anticorrupción y justicia de Cristosal. Usted también puede participar haciendo sus preguntas o comentarios a través de nuestras líneas telefónicas, el 2275-9501, 2275-9502. También nos puede enviar sus mensajes de texto o de voz a través de nuestro número de WhatsApp, el 7571-2779. Nos indican que tenemos ya una llamada en línea, le vamos a dar paso. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Un saludo a la licenciada Ruth López. Gracias. Tengo un amigo que tiene un sobrino político, había venido de Usulután a trabajar aquí, hizo sus centavitos, como aquí estaba lleno de esa gente de manchados, entonces dijo que se iba a ir para Usulután. Cuando iba en el camino, cuando empezó esto de la excepción, lo bajaron del bus, le hallaron $600, dijeron que era de extorsión y se lo llevaron preso. Ahí está de que mi amigo fue donde Apolonio y Apolonio renuncia, hombre. Ese Apolonio de Derechos Humanos no sirve para nada y está pintado. Dice que le dijo que no podía hacer absolutamente nada. Luego el caso de una señora de aquí abajito, como a media cuadra, que tenía un comedor popular, ahí llegaban los manchados también a comprarle comida, pues decían que le... Y lo peor que la señora era una gran nueva idea, yo hablaba con ella, este presidente mal paga el diablo a quien bien le sirve. Se la llevaron presa. Dijeron que la señora le vendía comida y era poste. Hablo con el compañero de vida de ella y me dicen que de un solo le quieren poner 25 años, como que hubiera asesinado a alguien. Esto es una agresión abierta contra la gente pobre. Esto es clasista. Esto no es de todo el país. Es una revancha, así como dijeron en el tiempo de Martínez contra los campesinos. Pues ahora
contra la pobrería. Y ahí no se está armando Bukele a los policías hasta con fusiles de última generación y que drones y que no sé qué. Y los otros que tienen no tienen ni un día. No, señora, hay que ponerle un alto a todo esto. Le van a llover demandas a este Bukele cuando esto termine, que no va a tener ni con todas sus empresas para pagarlas. Pasen buenos días. Buenos días, gracias por su participación. Tenemos un mensaje más que nos llega a través de WhatsApp. Vamos a escucharlo. Adelante. Muy buenos días, Imelda. Muy buenos días a Ruth. Quisiera hacer dos comentarios y una pregunta muy breve. El primero es referido al editorial que publicaba el pastor Mario Vega el día de ayer, en donde señala cuál es una de las funciones que han tenido las iglesias cristianas en el territorio. Me parece que es fundamental este tipo de editoriales, este tipo de análisis, porque pone en perspectiva una realidad que se ha querido invisibilizar, y es la reinserción. El segundo comentario tiene que ver con la cantidad de personas que están reclamando a los policías, a los jueces y a los abogados. Y en eso hay una constante, y es que todos están diciendo, incluso los jueces, que las personas mejor le reclamen al presidente, que él es el quien ha dado la orden. Esto tiene dos perspectivas. Una es el deterioro que va a tener su imagen, que no sé si ya está calculada políticamente o no. Y lo segundo es que todos están quitándose las responsabilidades constitucionales, diciendo que es el presidente quien ha dado la orden. Finalmente, mi pregunta es, ¿qué impacto tendría en el futuro demandas de este tipo? Porque ya hay muertos a manos del Estado, ¿verdad? Es decir, en potestad del Estado. Que sí se configuraría esto en un momento determinado como delito de lesa humanidad. Muy buenos días y un saludo. Buenos días, gracias por su sintonía. Tenemos una llamada más en línea. Le damos paso. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, adelante, amigo. Me gustaría saber las estadísticas. Realmente estamos hablando de las estadísticas de que han sido realizadas como organizaciones. El tema de la excepción de los derechos constitucionales. Recordemos que en todas medidas, en toda guerra y en toda cuando se toman medidas drásticas a situaciones drásticas, siempre va a haber un margen de error. Entonces, y eso estadísticamente se tiene que manejar las estadísticas. Y cuando el beneficio es mayor al error, pues realmente es aceptable. Siempre se debe de considerar un margen de error en cada una de las medidas que se han tomado. Entonces, aparte de eso, también hay un principio constitucional donde dice que cuando las medidas son de beneficio de la mayoría, es parte de la aceptación, es funcionable. Por ejemplo, toda política que si bien es cierto, beneficia a la mayoría de la población, tiene que ser aceptable. Eso los constitucionalistas lo saben y los abogados lo saben, cuando es de beneficio de la población, de las mayorías. Entonces, estas medidas tendríamos que ver y analizarlas a quiénes se está beneficiando, porque podemos ver pues, que el centro histórico de San Salvador, hasta ahorita no hemos escuchado ahí que hayan habido marchas respecto a, y ahí no se le violó sus derechos de nadie. Entonces, hay que analizar este caso. Si bien es cierto, van a haber márgenes de error, pero si el fin y si el resultado de esto es que se va a dar. Gracias. Le vamos a dar paso a Ruth. Hay otros mensajes que nos han llegado, pero evacuamos estas primeras y luego damos paso a más participaciones. Sí, en primer lugar, con el primer radio escucha que nos decía, yo voy a exponer muy brevemente algunas razones que han manifestado las personas por las cuales han sido detenidas, porque aquí hay un elemento importante que es el caso de Usulután que nos decía. Fíjense que hay personas que han sido detenidas por no portar su documento único de identidad, por ejemplo, al momento de ser requerido por la autoridad.
Yo quiero comentar que en El Salvador hay un subregistro, hay muchas personas en El Salvador que no tienen documento único de identidad. Nosotros asumimos de que cómo no va a tener partida, bueno, cómo no va a tener DUI si tiene partida. Bueno, yo quiero explicar, y esto está documentado, hace unos años era el 10% de la población salvadoreña que no tenía partida de nacimiento y por tanto no tiene DUI. El otro, por supuesto, son personas de escasos recursos, porque nadie que vive en Santa Elena no tiene DUI. Okay. El segundo es, datos del DUI no coinciden con la dirección en la cual reside actualmente. Y es que muchas veces las personas cambian de domicilio. Ese es el caso de la joven de Usulután, por ejemplo, y su dirección no coincide, no va a coincidir, primero porque va en tránsito, y segundo porque muchas personas, incluso por seguridad, no tienen la dirección de su vivienda. Eso es muy común en los trabajos de los repartidores, por ejemplo, por los lugares a los que tienen que ir. Fíjense que es una situación de la que casi nadie habla, pero que ocurre. El otro es tener el teléfono celular descargado, encontrársele fotografías, por ejemplo, en el celular utilizando gorras o señas que se interpreten como pandillas. Y aquí esto es un tema bien subjetivo, porque lo que para uno puede ser una seña, para otros no es una seña, sino que una seña de rock, etcétera, como los mismos diputados han tenido y han expuesto en sus propias redes sociales sus propias fotografías, ¿no? Lo otro es tener un tatuaje, incluidos los artísticos, y el otro es haber tenido antecedentes policiales o judiciales, como ya les decía, incluso casos absueltos o con condenas cumplidas, que son los casos que también ya había narrado. Ahora, sobre la segunda pregunta en cuanto a la orden del presidente, miren, el presidente puede dar la orden que sea, pero si es una orden ilegal, o sea, ningún funcionario ni ningún empleado público está obligado a esto. Ya hay una sentencia muy bonita en la que se hace relación a esta, que es la 6 del 2020, precisamente cuando la Fuerza Armada irrumpe en la Asamblea Legislativa. La sala hizo todo un análisis sobre cuáles son estas órdenes, ¿no? A partir de la concepción misma de la Fuerza Armada, etcétera, que no deben ser cumplidas. Ya antes había habido también un análisis sobre esto en otra sentencia. Pero al final los funcionarios y los empleados públicos asumen la responsabilidad de manera individual. Cuando se le establezca la responsabilidad, no va a decir, es que fíjese que a mí me dio la orden el presidente, yo solo estaba cumpliendo la orden del presidente. Entonces creo que también los empleados y servidores públicos, los funcionarios de gobierno, deben saber que eso no lo exime de su responsabilidad directa, ¿no? Y creo que es importante, con referencia al último punto que ya mencionaba el Radio Escucha, el segundo, que sí, aquí hay que empezar a pensar en que si esto constituye un delito de lesa humanidad, o sea, hay vulneraciones generalizadas. Y bueno, el Estatuto de Roma precisamente así lo establece, ¿no? Hay vulneraciones generalizadas y esto implicaría la determinación de una responsabilidad estatal. Y por tanto habría que analizar el caso y cómo se va desarrollando cada una de estas situaciones, cómo se va estableciendo este régimen de excepción, especialmente con aquellas personas que han perdido la vida en el régimen de excepción bajo la custodia del Estado. Y lo otro es con respecto a los daños que decía el tercer escucha. Mire, por supuesto toda política, bueno, y si fuese una política pública, ¿verdad?, que lleva otro tipo de condiciones, estamos hablando de una política sostenible, etcétera. Esto no es una política sostenible, esto es una medida circunstancial. ¿Qué va a pasar después del régimen de excepción? Bueno, nadie lo sabe, pero lo que sí le puedo asegurar es que yo creo que la aspiración de cualquier ciudadano es vivir en paz. Y la aspiración que tiene usted, como la tenemos todos los que estamos aquí, es poder vivir sin ningún tipo de coacción, no solo estatal, sino también de grupos criminales, porque aquí estamos hablando de grupos criminales. Pero eso no significa, y aquí viene el tema del margen de error o el daño colateral, como se le dice en la guerra, ¿no? Cuando mueren personas civiles que no debieron haber muerto, está relacionado a las vidas. Ese tema de si es el 1%, si es el 0.5%, si es el 10%, me voy a preocupar cuando sea el 30%. Fíjese que aquí, ya hay más de 25,000 personas detenidas. Solo Cristosal le decía que había recibido 275. Otras organizaciones del periodo hasta acá, de que se hizo el cierre, que eran 338 en su momento, más lo que deben haber ocurrido desde que inició la prórroga. Yo creo que ya sobrepasa por mucho ese famoso 1%, pero independientemente que sea el 1%, el 0.5, el 0.01, son vidas,
son personas. Y hay que tener en cuenta también el dolor y los daños que se le produce a esa familia. Por tanto, también entonces si es parte de ese margen de error, pues también tendrían que asumir bajo ese margen de error la responsabilidad de estas medidas que realmente, aunque la ciudadanía aprecie de que en algunos lugares, por ejemplo, o fíjese que ya no me están pasando a recoger la renta, según las propias redes, ¿verdad? Yo no conozco ninguna persona que me lo haya expresado personalmente, pero sí he visto en redes sociales que dicen, no, fíjese que ahorita bueno, sobre todo los diputados dicen, yo conozco a no sé quién y entonces ya no lo extorsionan. En otros casos sí se sigue extorsionando. He visto también publicaciones en sentido contrario. Pero este falso dilema en que como es para favorecer a la mayoría, por principio democrático, las minorías también requieren protección y las minorías desafortunadamente en este país son mayorías que son la gente muy, muy pobre. Entonces, establecer políticas también de rehabilitación, de reinserción para las personas que cometieron algún delito, como también decía uno de los oyentes, es de los temas que ahorita hay que poner sobre la mesa porque estas personas que ya cumplieron, como les decía, vuelven otra vez, pero que además en los territorios la situación de pobreza no ha terminado, y no es que la pobreza justifique la pertenencia a una pandilla, pero sabemos que es un condicionante, ha sido un condicionante histórico importante en el país. Así que esas son mis primeras reflexiones sobre estos primeros comentarios. Muy bien, tenemos más mensajes, doy lectura, mensajes de WhatsApp. Dice, cuando dijeron que la policía tenía vía libre de doblar manos durante la pandemia, lo primero que hicieron fue dispararle a un muchacho en las rodillas. Otro mensaje dice, buenos días, el gobierno y sus controles sociales infantilizan a las personas y a la sociedad. Además, con las grandes capturas que hacen, ya sabían dónde estaban. No tienen cárceles ni forma de mantener a tantos detenidos y no han hecho su trabajo por mucho tiempo, incluyendo gobiernos anteriores. No es que se esté a favor de los criminales, sino en contra de los abusos y las acciones dictatoriales. Se supone que estamos en una democracia, dice otro oyente. Un mensaje más. Dice, buenos días, Cristosal está auditando si hay corrupción en compras directas cuando no se aplican procesos establecidos por la ley de adquisiciones en situaciones de estado de excepción, preguntan. Y luego un mensaje más dice, tengo un negocio de distribución y en las colonias que normalmente visitan los pandilleros siguen cobrando su peaje y extorsión para poder respetarle la vida al vendedor. Esto nos lo envían a través de nuestros mensajes de WhatsApp. Y también a través de nuestra transmisión en Facebook nos envían algunos mensajes, doy lectura a algunos por cuestión de tiempo. José Cruz escucha desde Canadá y también Vidal Rivas escucha desde Hilo Vasco, envían saludos. Y Atilio Jaimes dice, cada día es más notable que defensores de derechos humanos están en situación de más vulnerabilidad por solo el hecho de ser voz de los sin voz. Silvia Morales dice, ¿por qué será que solo en las comunidades marginales o en vía de desarrollo, si también en las comunidades de los adinerados existen delincuentes? Pregunta. Y también Santiago Rodríguez dice, con esta medida del estado de excepción justificada para combatir y acabar con las pandillas, el gobierno actual en este contexto gana más electoralmente de lo que pierde. Es una decisión política con fines electorales. De eso dependerá sus prórrogas si le sigue sirviendo mediáticamente para mantenerse arriba en las encuestas. Las prórrogas seguirán. Y Tito Ellis dice, fuera de El Salvador veo las noticias, da miedo ver en qué se ha convertido El Salvador, en un estado policial donde una persona, si les caes mal, te llevan los soldados, igual que en 1980, una década triste, afirma. Sus comentarios, Ruth. Así es. Bueno, primero la pregunta sobre si Cristosal está dando seguimiento a las compras. Miren, y gracias por recordarme, porque uno de los cambios que han habido en este tiempo en cuanto a la regulación es precisamente la flexibilización otra vez para la adquisición y la compra de bienes y servicios por parte del gobierno, justificado en el régimen de excepción. Otra vez, ¿verdad? Vamos a lo mismo que ocurrió durante la pandemia.
Y es que durante la pandemia fueron registrados decenas de casos de corrupción que fueron registrados por las CICIES y que fueron llevados a la Fiscalía, y precisamente eso es lo que produce el golpe del 1 de mayo, para tratar de desarticular la Fiscalía, que ya estaba pues investigando, ya había incluso órdenes judiciales para escuchas telefónicas, y a partir de ahí se han sabido según se han revelado por medios de comunicación, algunos casos. Ahora, en este contexto nosotros estamos dando seguimiento, por supuesto. Esto viene incluso desde, y lo digo con muchísima franqueza, de la aprobación de la ley DOM, de la Dirección de Obras Municipales, y este mecanismo diferente, simplificado para la adquisición de compra. ¿Por qué? Porque al existir poca transparencia, al existir opacidad como política de gobierno, que es una preocupación, yo creo que una de las frustraciones más grandes que puede tener un elector que haya confiado en un partido político cualquiera, es que este partido actúe de manera contraria a lo que ofrece. Y en el caso de la transparencia y de la lucha contra la corrupción, yo creo que fue el presidente Bukele muy vehemente en su campaña electoral. Sin embargo, la actuación ha sido totalmente lo contrario. Entonces, dicho esto, sí, nosotros estamos dando seguimiento a no solo a través de medios, sino también a partir de todo lo que se sabe, ¿no? Y de toda la obra pública, desde las reparaciones de calles en algún caso, pero también la compra de armamento, etcétera, que ya había sido incluso declarado por la Sala de lo Constitucional como algo que debía seguir el proceso, es decir, seguir la licitación pública. Sin embargo, ahorita hay un marco temporal sobre el régimen de excepción, y también el régimen de excepción, coincido con una de las intervenciones, va a durar cuanto dure el rédito político, porque ninguna de las decisiones del gobierno es tomada, ninguna de las decisiones del gobierno, bueno, sí hay una, ya les voy a comentar, de las decisiones del gobierno que es tomada sin medir la población, ¿no? Sin medir cómo están los apoyos de la ciudadanía. Y mientras le siga sirviendo precisamente para ejecutar fondos sin control. La medida que no fue consultada fue la del Bitcoin. Eso es una medida porque realmente no, en primer lugar por el poco conocimiento que tenía la ciudadanía sobre Bitcoin, y segundo porque habían millonarios intereses por encima de la voluntad popular. Bien. Creo que otro de elementos que es necesario comentar es que hay ciertos patrones, como creo que ya refería al inicio, sobre la existencia de listas. Es decir, yo creo que esto es importante enumerarlo para que tengamos claridad del comportamiento, ¿no? De este comportamiento o de estos patrones que ha tenido la fuerza pública. Fíjense que este delito atribuido a la mayoría de las personas detenidas como agrupaciones ilícitas, y por supuesto la pertenencia a maras o pandillas, es sumamente riesgoso cuando no hay pruebas, es decir, no se están probando de que estas personas pertenecen a agrupaciones ilícitas, y entonces bajo eso es que se escudan para que se decrete la prisión provisional, y entonces tenga el tiempo suficiente la policía, y en este caso la fiscalía, para poder investigar y poder recabar la prueba para la siguiente audiencia. Y durante todo ese tiempo, y aquí voy otra vez con la pregunta del segmento anterior, o el comentario del segmento anterior de las mayorías, durante todo ese tiempo hay vulneraciones de derechos a la misma familia y a la persona. Y yo vuelvo otra vez, ¿verdad? ¿Quién responde por esto? Lo otro es que estas personas que no cuentan con un defensor durante 15 días, cuando vienen a contar con el defensor, tampoco puede garantizar su defensa. Los familiares, hay una restricción a la familia para obtener información. Y aquí es uno de los temas que se me había quedado, porque cuando una persona no se sabe su paradero, se lo lleva. Eso es lo que ocurría en la década de los 80, como ya decía también la última persona que escribía su mensaje. Si usted no tiene información de su familiar, si usted no sabe ese penar que tiene la familia, que andan de lugar en lugar buscando, en los centros penales están poniendo, en los lugares de detención están poniendo listados afuera en algunos casos, lo sacan de noche para regresárselo a su familia algunos, etcétera. Todo eso son procedimientos irregulares. Y son procedimientos irregulares que afectan a la gente. Es decir, cuando nosotros hablamos de la afectación, no es solo porque me cause dolor o porque tengo un sentimiento de malestar, es porque eso afecta incluso la salud
física y emocional de las personas que han sido detenidas y de sus familiares. Entonces, esta vulneración a esta relación, hay derechos de la familia también afectados, donde no hay información, donde se produce una abstracción de la persona, desaparecen a la persona, porque eso es lo que, o sea, materialmente eso es lo que ocurre. Y bueno, la familia con este penar de buscándolos por todas partes, ¿no? Lo otro es que la mayoría de jueces y juezas también están decretando la detención provisional en automático, y esa ya venía narrando de cómo se produce este comportamiento de estos funcionarios, donde lamentablemente no están atendiendo al principio de la Constitución, ¿no? Y claro, aquí hay que verlo también por el otro lado, y es que los jueces es un pensamiento de, bueno, y si los dejo libres, y entonces después, ¿verdad? Me van a decir que yo estoy protegiendo pandilleros, me van a procesar, etcétera. Yo creo que la falta de independencia judicial nos está pasando mucha factura. Creo que el 1 de mayo del 2021, en ese momento en el que se quita la Sala de lo Constitucional, no solo para evitar que controlaran, que quitaban al fiscal, para que no se produjeran las investigaciones, siguieran las investigaciones sobre la corrupción del gobierno, sino también para evitar que todo esto tuviese un control. Hoy no tenemos una institucionalidad de control que pueda verificar las actuaciones del gobierno, y esto es sumamente grave porque quienes quedan desprotegidos son los ciudadanos y las ciudadanas salvadoreñas. Ruth, ya nos quedan pocos minutos, ya aproximadamente 3 minutos, pero ¿qué opciones tiene la población? Es decir, ante todas estas vulneraciones de derechos humanos, el régimen de excepción todavía continúa, se podría volver a aprobar y seguirse prorrogando, tal como usted nos ha advertido. ¿Qué opciones tiene la ciudadanía? Sí, uno de los escuchas decía, deme el teléfono de Cristosal para hacer la denuncia. Bueno, mi recomendación es, nosotros tenemos una plataforma, y a través de la plataforma electrónica, por nuestra página web o en nuestras redes sociales, está el formulario para la interposición de la denuncia. Bueno, lo primero es denunciar. Es necesario denunciar, registrar, establecer patrones de comportamiento, porque precisamente el Estado puede ser llevado ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Pero además, internamente es necesario también establecer los procesos y establecer la responsabilidad de los funcionarios, o sea, no solo externamente, sino también internamente. Hay que seguir procesos aquí. Si usted, por ejemplo, cuando detienen a su familiar, puede ver el ONI, por ejemplo, de la persona de la policía o del miembro de la corporación policial que lo detiene o que comete un abuso, pues entonces hay que reportarlo, hay que ir a la inspectoría, ponga su denuncia con Cristosal, le podemos ayudar en esto. Y por supuesto, yo creo que lo más importante también es la denuncia pública. Insisto, hay muchas personas que no utilizan el medio adecuado para denunciar. Yo creo que hay que hacerlo, hay que registrar. Si no, va a pasar como ocurrió en la pandemia, donde hay personas que sí denunciaron, se llevaron los casos ante la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, y hoy la Sala de lo Constitucional lo que está diciendo es, bueno, como ya la vulneración pasó, entonces ya no hay nada que decir y se cierra el proceso. Pero todo este tipo de situaciones se registra precisamente para evidenciar la falta de independencia judicial y poder actuar contra el Estado. Es decir, la institucionalidad del país debe seguir funcionando, se debe seguir activando. Así es, porque eso nos permite también después acudir a instancias internacionales. Bueno, Ruth, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Se nos quedaron muchos temas pendientes sobre toda esta situación, pero más adelante con seguridad vamos a seguir abordando. Así es, Imeldi. Muchísimas gracias por estar aquí y a los escuchas por mantenerse en el programa. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que estuvieron ahí conectadas con este espacio de la entrevista. Buenos días. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía mueve todo lo que te rodea, mueve tu vida, mueve a